Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al estudio de los Proverbios de Salomón, que semana a semana, con el favor de Dios, estamos observando versículo a versículo desde Cumbres de Acutzingo, número 35, fraccionamiento Los Pirules, acá en Tlalnepantla, Estado de México. Vamos entonces pues a abrir nuestra Biblia en Proverbios capítulo 13, versículo 20. Versículo 20 en un tema titulado Futuro de un hijo sabio. Qué importante es que nosotros siempre estemos pegados, permítame el término, a la palabra de Dios, a la comunión con el Señor, ya que es nuestra fortaleza para seguir adelante, tomar decisiones sabias, todas ellas para glorificar a nuestro Señor. Como discípulos, como hijos de Dios, nunca olvidemos la importancia de buscar a Dios con todo el corazón, ya que en Él encontramos no solamente esperanza, fortaleza, seguridad. Aún más seguimos transformando nuestra manera de pensar y siempre para la gloria de Dios. Muy bien, de los hermanos que están acá presentes, ya traen su Biblia abierta. Bueno, Proverbios capítulo 13, versículo 20. La Biblia dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Muy bien. Una de las cosas importantes que nosotros debemos de considerar es que cuando nosotros nos vamos creciendo como personas, vemos que no somos diseñados para estar solos. Buscamos compañerismo, buscamos amistades, buscamos personas que sean con nosotros amigos. Pero la importancia también está en cómo escoger amigos y de qué manera los tenemos que escoger. Cuando nosotros escogemos amigos sabios, por supuesto que hay una respuesta, es la sabiduría, pero vamos a sufrir desgracia cuando no es así. En el versículo 20 es una promesa directa y también una advertencia con respecto a las compañías que nosotros frecuentamos. Todo el mensaje del libro de los Proverbios es que nos volvemos como las personas con las que nos relacionamos. Por lo tanto, si nosotros queremos ser sabios, deberíamos de estar con personas sabias. Si dedicamos demasiado tiempo a estar con personas necias, vamos a acabar siendo como ellos, pensando como ellos, practicando las cosas que ellos practican, y el resultado de todo esto será sufrimiento, el mismo daño que todo necio va a experimentar. Proverbios tiene que ver con las relaciones y nuestra relación vertical con nuestro Padre Celestial, y esta debe de ser correcta con el fin, con nuestro trato horizontal con los demás, y que éste sea adecuado. Fíjese muy bien, crecer en sabiduría significa crecer en favor con Dios y las personas. Por tanto, Salomón exhorta constantemente a su hijo a relacionarse con la sabiduría y evitar la insensatez. Hay contrapartidas terrenales para estas dos figuras que compiten por nuestra atención. En otras palabras, ¿qué nos ofrece el mundo? ¿Qué nos ofrece Dios? ¿Qué es lo que deseas? ¿Qué es lo que aborreces? El padre y los amigos sabios, siempre buscarán que su hijo reciba sabiduría, y por consiguiente están a favor de la sabiduría. Donde frente a la gente de su edad y personas adúlteras, vicios ocultos nos van a llevar a una enseñanza en favor de la insensatez. Las personas con las que nosotros elegimos tener una relación revelan si estamos. Las personas con las que elegimos tener compañerismo, en otras palabras, mostrará nuestros deseos, el deseo de nuestro corazón, siguiendo la sabiduría, es decir, a Jesús, o la necedad. Vamos de nuevo, mis amados hermanos en la fe, a trazar el versículo 20
en dos partes. La primera parte que puede componerse y hablando del bendito futuro de un hijo sabio, y la otra parte de los necios. La primera parte del versículo dice: el que anda con sabios, sabio será. Encontramos en esta primera parte tres palabras interesantes: la palabra anda, la palabra sabios y la palabra sabio. Y esta palabra anda, que es la palabra 1980 en tu diccionario hebreo, halak, en sus significados o connotados, se escribe al lenguaje actual español como andar. Por supuesto, esta palabra tiene una gran aplicación de una variedad de aplicaciones, tanto literal como figurativamente. Esta palabra andar en un texto puede escribirse también como acudir, adelantar, alcanzar, alejar, andar, caminar, conducir, emprender, endurecer, escapar, frecuentar, guiar, juntar, marchar, morar, recorrer, viajar. Quiere decir, hasta acá, que el que camina, el que frecuenta, el que guía, el que se junta, el que mora con sabios, hasta acá vamos entendiendo. Vemos pues que la palabra sabios es la palabra hebrea 2450 de tu diccionario hebreo, con K al principio, kahalakam, es la palabra 2450, pero que tiene raíz en la palabra 2449. Ahorita vamos a ver eso. Y esta palabra sabios habla de una persona inteligente, diestro, ingenioso, astuto, avisado, excelente, experto, hábil, maestro, perito, prudente. Hasta acá, mira, podemos decir entonces que el que camina, el que frecuenta, el que se deja guiar, el que marcha, el que mora con inteligentes, con expertos, con hábiles, con maestros, con prudentes, sabio será. Hace unos segundos o minutos acabo de mencionar que la palabra sabio 2450 tiene su raíz en la palabra 2449. Es la palabra sabio, la siguiente en el mismo texto, que casi se escribe de la misma manera, solo que si fuiste un poquito observador, en la palabra sabios tiene dos apóstrofes o acentos en las dos A. Y en las palabras sabio únicamente tiene un apóstrofe o un acento en la última A. Eso es muy importante, fíjate. Entonces esta palabra sabio habla de una persona sabia en la mente, en su manera de hablar o en la palabra. Es hábil, sabio, y cada vez, esto de acuerdo al connotado, puede ser más sabio. Quiere decir hasta aquí que el que camina, el que se junta, el que frecuenta, el que se deja guiar con expertos, con maestros, con prudentes, va a ser una persona sabia y cada vez más sabia. Cualquier persona, principalmente o generalmente los padres, anhelan estampar su propia imagen en los hijos o los maestros en los compañeros. Como quisiera, un ejemplo, que mi hijo se pareciera mucho a mí y le enseño esto, quisiera que tuviera este oficio, etcétera, etcétera. Y en consecuencia somos modelados naturalmente por nuestra compañía, pero no nos corresponde a nosotros determinar si habrá alguna influencia, solo cuál será esa influencia. Al caminar con los sabios, bajo su instrucción, motivación, ejemplo, vamos a ser sabios. Y esto se refiere al poder de las asociaciones para conformar el carácter. Vamos a Zacarías, mis amados hermanos en la fe, capítulo 8, versículo 23. Ahora, para ir agarrando el hilo, una persona sabia, te lo digo de manera coloquial, hará lo que los sabios hacen. Una persona necia hará lo que los necios hacen. Y vamos a ver varios ejemplos.
nuestros principios y hábitos se van a establecer y nuestro interés despertará y vamos a adoptar esa resolución. Zacarías capítulo 8, verso 23. ¿La tienes? El versículo dice de la siguiente manera: así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. La frase clave está en iremos con vosotros. ¿Por qué? En los días en que es inaugurado el reino mesiánico, aunque este pasaje habla del reino mesiánico, apúntale por ahí, creo que está en tus hojas, y que menciona Joel capítulo 3, verso 18. Los judíos serán de verdad los mensajeros de Dios, como fue su propósito original, y van a traer multitudes a Cristo. A ver, si una persona sabia, como ejemplo, en el ejercicio de su vida, como discípulo, que busca a Dios con todo su corazón, que está completamente convencido de la necesidad y fruto de vivir en santidad, entonces buscará personas que tengan ese comportamiento, porque sabe que Cristo mora en él. Y vemos en este pasaje, y si leemos los 10 primeros versículos en adelante, vemos que representa la cantidad de personas que van a acudir para predicar el evangelio. Ahora, el Mesías, quien estará en medio de Israel, hablamos del milenio, será la mayor atracción del mundo. Y al ver que los judíos son tan bendecidos en su reino, las personas van a exigir que les permitan acudir para conocer al Rey y Salvador. El sabio, dicho en otras palabras, busca a Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas. El necio, el negligente, buscará satisfacer los deseos, los apetitos de su carne, y va a ser una tragedia su final. Muy bien, vamos a Proverbios capítulo 16, verso 23. Porque una persona sabia contempla la bendición de vivir en una familia piadosa, escuchando diariamente la ciencia del sabio. No hay nada más hermoso o más hermoso y precioso dentro de la familia que al abrir los ojos exclames: te alabo, Señor, te doy gracias por esta oportunidad de vida, gracias porque sé, porque tu palabra lo dice, que este día, aunque es malo, tú lo has creado, no con maldad, sino que hay maldad en el mundo, para que tu nombre sea exaltado y sea glorificado. Pasas un tiempo con el Señor, abres la palabra de Dios, el Espíritu Santo habla a tu vida, y esa sabiduría que desciende de lo alto la transmites a tus hijos. Una familia piadosa. Ese es un padre sabio que busca primeramente el reino de los cielos. No busca en el periódico: Dios mío, a ver qué dice mi signo zodiacal. Por cierto, estoy preparando un estudio de los signos zodiacales, ¿verdad? Pero va a estar de rechupete. Bueno, entonces empieza a buscar los signos zodiacales, o busca a ver a cómo amaneció el dólar, o a ver cómo estamos. No, Señor. Un cristiano buscará alabar y exaltar al nombre del Señor. ¿Qué dice Proverbios 16, 23? Y un fruto de un sabio es ser prudente. ¿Con qué? Con su boca. Proverbios 16, 23. ¿Qué dice? Mira, el corazón del sabio hace prudente ¿qué? Su boca. Y añade gracia a sus labios. A ver, te paras en la mañana, ¿qué es lo primero que dices? ¡Ay, otra vez a trabajar! ¡Chale! ¿Es lo que dices? O te levantas y empiezas: y ese cuate, el tráfico, renegando. O te levantas: Señor, muchas gracias
Porque a pesar de este tráfico, a pesar del 10 de mayo que me hicieron ahorita, tú me das esa paz, ¿verdad? Yo lo bendigo en el nombre del Señor. A esa persona que me hizo algo, deseo con todo el corazón que te lo lleves, pero antes que conozca al Señor, ¿verdad? O sea, el Espíritu Santo te da temperamento, ¿verdad? Entonces, cuando estás en oración y eres prudente con lo que hablas, eres prudente, porque el Espíritu Santo no nos ha dado un espíritu de cobardía, de temor, de miedo, sino de dominio propio. Y se va ejercitando con el tiempo a través de vivir la palabra de Dios. Ahora, todo esto tiene una raíz. ¿Sabes en dónde? Lo que hablamos, lo que decimos. Dice la palabra de Dios: el principio de la sabiduría es el temor. ¿A quién? A Jehová. No miedo, el temor. Dios todo lo ve. Dios es soberano. Clarísimo. A mí hay cosas, muchas cosas en mi vida que me han pasado que digo, y aquí de veras solamente Dios. Y nos damos cuenta que el principio es en donde guardar el corazón. Fíjate muy bien. Cuando yo soy sabio, voy a guardar el corazón. Vamos a Proverbios 4:21. Y se me olvidó decirles ahí en la pantalla que pusieran este recuadro. No sé si lo puedas poner, Ángel. ¿Checas dónde está el Proverbios 4:21? ¿Ves? Y hay un cuadro donde dice: este verso nos enseña que el corazón, y varios puntos. Y luego el corazón es donde se deposita, y varios puntos. No importa que tapes la pantalla, pero que se vean esos puntos, para que los hermanos que nos están viendo a través de su dispositivo puedan verlo. Les ofrezco una disculpa, se me pasó decirles, pero los que están acá, bueno, Proverbios 4:21, ¿la tienes? Dice la Biblia, 4:21. Y con relación, ¿sabes qué? A la palabra de Dios y a la sabiduría de Dios. No se aparten tus ojos. ¿Qué dice la Biblia? Guárdalas en medio de tu corazón. Se refiere a la sabiduría. Si tú te lees todo el capítulo 4, que ya estudiamos aquí en este auditorio, habla de guardar la sabiduría. Y con relación a eso dice que no se aparte de ti tus ojos espirituales de la sabiduría. Y esa sabiduría, sígueme con cuidado, esa sabiduría que desciende de lo alto, que el Padre Celestial te está diciendo cómo vivir, qué tienes que hacer, cómo tomar una decisión. Guardas esa sabiduría en tu corazón, en medio. Y este verso nos enseña lo siguiente. Se refiere comúnmente a la mente como centro del pensamiento y la razón. Solamente lo voy a mencionar. Proverbios 3:3, Proverbios 6:21. Bueno, incluye también las emociones. Fíjate nada más hasta dónde puede influenciar la palabra de Dios si tú lo dejas. Llega a la mente, se deposita en el corazón, pero también influye la sabiduría de Dios en mis emociones. Proverbios 15:15. Dios mío, guerras, rumores de guerras, homicidios, asesinatos. ¿Qué va a pasar? A ver, aplácate, aplácate. Porque si el Dios de paz te ha hablado y ha hablado a tu mente, y esa palabra ha sido guardada en el corazón, esa palabra dará fruto en tu vida en un estado emocional apacible, gobernado por el Espíritu Santo. Gracias, Ángel. ¿Las logras ver? Entonces es algo hermoso. Fíjate, influye también en las emociones, influye en la voluntad. ¿Qué es la voluntad? Hace rato veíamos en la sección de preguntas y respuestas, en lo que yo decido. Entonces, ay Dios mío, fíjate cuánta esta, que aquello, la renta, la luz, el teléfono. Aplácate otra vez, tranquilízate. Como dicen por ahí, sereno moreno. Los colombianos dicen, cójala suave, tranquilo.
Como dijera el profeta Clavillazo, la cosa es calmada, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Lleva la voluntad. Mi voluntad, ponle cuidado, consiste en ponerle las decisiones, mis decisiones, en la voluntad soberana de Dios. Por consiguiente, sigo trabajando y actuando. Por consiguiente, Dios mío, en este momento tú me das sabiduría. Santiago, si alguno está falto de sabiduría, pídasela a Dios, que Dios se la da en abundancia y sin reproche. Y si te lees todo el contexto de Santiago, habla de pruebas. ¿Qué hago en medio de esta prueba? Pídele a Dios sabiduría, dice Santiago. Porque luego estábamos y en este momento, Dios mío, ay Señor Santo Cristo, ¿qué voy a hacer? Pídele a Dios sabiduría. Ahora, este verso, Proverbios 4:21, nos habla que con ello el Espíritu Santo, si penetra, fíjate muy bien, llega a nuestro oído, al oído espiritual, en la mente. Por eso es importante Romanos 12:1 y 2, que transformemos nuestra manera de pensar a través de la palabra de Dios, porque con ella conocemos la voluntad que es santa, agradable y perfecta. La palabra de Dios viene al intelecto, a la mente, y empiezas, ejemplo, a recordar. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Viene aquí, ay Dios mío, viene una tentación, viene una prueba, guarda tu corazón. Y dice la palabra de Dios en Efesios, sean conocidas, en Filipenses, sean conocidas todas vuestras peticiones, y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones, sus pensamientos. Quiere decir que cuando yo guardo la palabra de Dios, la estoy viviendo, el corazón es el depositario. Entonces en el ejercicio de la vida, en esta vida transitoria, si se presenta una prueba, una tentación y vivo la palabra de Dios, el Espíritu Santo me gobierna, respaldado yo en la oración, a tal grado que tengo una voluntad gobernada por Dios y la paz que sobrepasa todo entendimiento. El corazón es donde se deposita, dice el cuadro, toda la sabiduría y la fuente de todo lo que afecta el habla. Proverbios 4:24. De la abundancia del corazón, ¿qué? Vienen las pruebas. Y viene una prueba que no te esperabas, una prueba marca Acme, en donde, ay Señor, para eso te serví. Pues no hay ahí un gobierno del Espíritu Santo, ¿verdad? Esperas un reconocimiento, esperas el Oscar cristiano, ¿verdad? El premio de los heraldos cristianos. No se nos garantiza la paz, sí interior, pero no con el mundo. Vamos a tener siempre conflictos. La garantía es que tenemos la vida eterna. Ahora muy bien, el corazón es donde se deposita, ¿verdad? La sabiduría afecta el habla, lo que hablas, lo que dices, lo que sale de tu corazón es lo que dice quién eres. También la vista, ¿verdad? La vista, no linda vista, la vista. La vista, Proverbios 4:24. O sea, ay Señor, hizo un pacto con sus ojos, creo que fue Job, ¿no? Un pacto con sus ojos, ni a la izquierda ni a la derecha. Ay, no manches, no, ni a la izquierda ni a la derecha. No, ni a la izquierda ni a la derecha. Y espiritualmente hablando, porque forma parte del fruto de una persona sabia. Y Proverbios capítulo 4, verso 26 y 27, la conducta. Siempre en un cristiano, en un regenerado, en una persona sabia que guarda, vive la palabra de Dios. Pero por supuesto, mis amados hermanos, va a haber una transformación. Amados hermanos en la fe, hemos visto el panorama del corazón que estudiamos como hace un año aproximadamente sobre el corazón. Y vayamos y sigamos pues con Proverbios, pero ahora comparemos con el primer libro a los Reyes en el capítulo 10. Porque resulta que una reina, la reina de Sabá, visitaba a Salomón. Proverbios capítulo 10, en el verso 8. Y se contaba mucho de Salomón, su riqueza, su fama,
lo que guisaban, quién sabe cuántas reses guisaban, tenía quién sabe cuántos empleados, Salomón, y ahí le crecieron de sus empleados, de sus criados, hijos, los hijos de sus hijos, tenía muchas posesiones. Y lo que le sorprendió a esta reina es que lo que dicen de él se quedan cortos. Está más espeso Salomón, pero menciona algo en el versículo 8. Dice la escritura, primer libro de los Reyes, capítulo 10, verso 8. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están cada 8 días delante de ti. ¿Así dice? ¿Cómo dice? Continuamente delante de ti. ¿Y qué? Oyen tu sabiduría. ¿Qué significa esto, mis amados hermanos? Esta palabra oír en Proverbios, en este versículo, no es únicamente levantar el oído, no, es que la oreja, sino que el oído espiritual sea sensible y hagas lo que se está diciendo. Entonces, estos estaban pegados a la sabiduría del rey. Muy interesante. Vamos a Efesios capítulo 4 en el Nuevo Testamento. Y nos damos cuenta como un cristiano sabio nunca deja de estudiar la palabra de Dios. No hay tal cosa que ya me las sé todas, no hay tal cosa que yo tengo ya 60 años en el ministerio y ya directamente por vía electrónica el Señor me habla. No, lo hace a través de la oración y de su palabra. Ahí está como ejemplo Hebreos capítulo 1 del 1 al 3. Entonces, un cristiano sabio aporta lo suyo para el crecimiento y la edificación del cuerpo. Es decir, nada más aquí, entre paréntesis, de las enseñanzas que he recibido en el año, en 2 años, en 5 años, yo no sé cuánto tengas de cristiano, ¿a cuánto les has compartido de la palabra de Dios? ¿Y a cuánto les has mencionado la riqueza espiritual que hay en la palabra de Dios? O llegas únicamente los miércoles, los viernes o el domingo, ni notas hiciste, ¿verdad? No escribiste nada y únicamente abriste la Biblia y cada 8 días que vienes, ahí está la Biblia, hasta se quedó el mensaje del año pasado, ahí está. Y llegas a la casa a ver, ¿verdad? La telenovela, no sé, la nueva que salió que se llama Accidente, ahí la estás viendo, ¿verdad? Y ay, qué desastre. Y la Biblia la dejas botada. Muy bien. Efesios capítulo 4, versículo 14. Sígueme, 15 y 16. Sígueme con cuidado, por favor. Sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué dice la Biblia? Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Esto es impresionante, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Todo Efesios lo tenemos explicado, aquí en este auditorio lo predicamos, lo puedes encontrar en las redes sociales, todo el libro de Efesios. Pero si leemos el capítulo 4 que habla de que Jesús desciende al centro de la tierra, que da dones a los hombres, instituyó dones, oficios para edificación de la iglesia. Y el Espíritu Santo en la pluma de Pablo pone a la iglesia o la compara con un cuerpo, con un edificio. Un cuerpo, un edificio y una familia. Muy bien. Y en el caso del cuerpo, Pablo menciona que así, parafraseo, como una persona va creciendo, los músculos van creciendo, cada uno de los huesos, cada uno de los músculos, cada parte interna del cuerpo tiene una función y todas se van colaborando para el desarrollo de este cuerpo. El Espíritu Santo entonces está diciendo que las personas sabias que tienen algún don que Dios le ha dado, que todos tienen un don, todos los cristianos tienen un don, no son para guardarlos en el archivo, son para edificación de la iglesia. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Dígame por lo menos sí. Gracias, Señor, ya me diste paz. Fíjate muy bien,
El evangelismo tiene eficacia máxima si la verdad se proclama con amor. Esto puede ser logrado por el creyente maduro que ha sido perfeccionado en buena medida de la sana lectura. Escucha, sin madurez la verdad puede ser fría y el amor no ser más que un puro sentimentalismo. Los cristianos debemos de rendirnos por completo al Señor y obedecer con toda su voluntad, sujetos siempre a su poder para reflejar en todo momento y en todo lugar la semejanza a Cristo en todas las áreas de la vida. Ahora, en vista de esta imagen, la iglesia como un cuerpo cuya cabeza es Cristo, es parte indispensable del cuerpo que describe a un líder con autoridad y no solo una fuente. El poder para producir creyentes maduros, ponle cuidado, el poder para producir creyentes maduros, bien equipados, no vienen del esfuerzo de esos creyentes por sí solos, sino de su cabeza, el Señor Jesucristo. Lo dice Colosenses capítulo 2, verso 19. Vamos al Salmo 119. Hay una gran responsabilidad, mis amados hermanos, en la elección de los amigos cuando depende de la decisión de ser compañero de todos los que aman a Dios y guardan sus mandamientos. Entonces, mis amados hermanos, en lo que estás buscando el Salmo 119, verso 63, recordemos que el que es sabio busca a personas sabias, se edifica con personas sabias, muestra entonces tiene lo que ha aprendido, lo enseña a los demás. Salmo 119, verso 63. ¿La tienes? Dice la Biblia: compañero soy yo de todos los que le temen y guardan tus mandamientos. Aquí habla de la sabiduría de Dios. Es muy importante nosotros ver que el mundo puede seducirnos, los impíos pueden burlarse, el corazón malvado puede aprobar sus voces, pero cuando nosotros buscamos en Dios esa fortaleza que no es de nosotros, sino que nos fortalece su espíritu que ya vive en nosotros, tenemos victoria. El mundo seduce, primera carta de Juan, sus deseos seducen, pero son deseos temporales. Te pudiste haber puesto una borrachera la semana pasada, 1 hora, 2 horas, 3 horas, feliz aparentemente. Al día siguiente no te alcanzaste a cocer, amaneciste crudo y traes una culpa y no satisfizo tus deseos, sigues vacío. Conociste a una muchacha, un muchacho, de veras lo viste como más guapo que el artista más famoso, tuviste relaciones sexuales con él o con una persona fuera del matrimonio, aparentemente la disfrutaste. ¿Qué sucedió? Vino una culpa, ¿verdad? El precio del pecado, y viene de veras después algo que es algo que no debe de ser una persona, que se desvaloriza. Y empieza la destrucción en irse y acostarse con uno, con otra y con otra, a tal grado que nunca va a satisfacer esos deseos carnales. Dice Jesucristo: de esa agua siempre vas a tener sed. Un sabio buscará el agua de vida. Vamos al Salmo 50, mis amados hermanos. Muchas veces, mientras caminamos con sabiduría, este es un ejemplo. Cuando Joás fue sabio, pero murió su guardián, se hizo compañero de necios y fue destruido. Muchas veces la palabra de Dios nos advierte en el suplicio de la corrupción, de las malas conversaciones. Y veamos con atención, y esto es para que empecemos a meditarlo. Si verdaderamente eres sabio, ¿qué anhelas en tu corazón? Cuando ves la injusticia, ¿qué es lo que hay? ¿Qué ocurre en tu corazón? ¿Te gozas? Cuando ocurre un robo, un asalto, ya no hay nada, dicen por ahí, ya no hay nada que impacte la vida de muchos. Por haberse multiplicado la maldad del corazón de muchas personas, se endureció. Entonces, ¿qué ocurre cuando ves injusticia? ¿Qué pasa cuando tú estás viendo, oye, tanta prostitución, tanta inmoralidad, tanto pecado? No pasa nada, el mundo está así.
¿Verdaderamente te has vuelto en una persona insensible? ¿O pones en manos de Dios? Dios, que se levanten mujeres que le prediquen a esas mujeres, no los hombres, que le prediquen a esas mujeres. O en el caso de hombres que han caído en la inmoralidad sexual, Señor, ten compasión, ten misericordia, o te burlas. Como el ejemplo que hemos dicho varias veces, Jesús en medio, otro crucificado a la derecha y otro a la izquierda. Y uno le decía: si verdaderamente eres el Mesías, sálvate y sálvanos a nosotros, exigiendo. Y otro decía: ten misericordia de nosotros, Señor, yo quiero estar contigo en el paraíso. Yo te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿A cuál de los dos o con cuál de los dos te identificas? ¿Con el que exige, con el que se burla o con el que pide misericordia? El Salmo 50, verso 18, dice la Escritura: si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de los ojos, de tus ojos. No cabe duda que la palabra de Dios siempre nos advierte. Ser sabios es ser obediente a la palabra de Dios. Pero, ¿qué nos dice en relación y con relación? Al final, con los necios. Proverbios 13, 20. Si estamos nosotros yendo de un pasaje a otro, yo te aconsejo que en la cita base, que es Proverbios, ahí le pongas un separador para que te haga más fácil regresar a esa cita. En la segunda parte del versículo encontramos: mas el que se junta con necios será quebrantado. Esta palabra junta es la palabra 7462, Ra'á, que del lenguaje actual español habla de cuidar, apacentar un rebaño. Puede ser usada para bien o para mal. Esta palabra junta habla de pastar, literalmente o figurativamente, gobernar, asociarse como amigo, alimentar, alimento, amigo, andar, apacentar, comer. La palabra necio, que ya tuvimos la oportunidad de nosotros de estudiar un poco, es la palabra 3684, quisil, propiamente habla de gordura, tonto, bobo, fato, insensato, necedad. Pero quiero hacer una aclaración: esta gordura no habla de obesidad física, sino de abundancia. Cuando tú dices, por ejemplo, no hombre, está muy voluble, muy gordo ese paquete, ¿me explico? Habla en ese sentido. Ese está muy gordo en maldad, tiene mucha gordura, es muy necio, está repleto. A ese tipo de gordura se refiere. Muy bien. Y la palabra quebrantado, que es la palabra 7321, ruá, habla de arruinar, especialmente por romper, figurativamente dividir los oídos con sonido. Habla de gritar, alarmar, clamar, alarma, alegre, ansiedad. Entonces hasta aquí. Vamos a leer el versículo 13, capítulo 13, verso 20. El que camina, el que anda, el que se junta con inteligentes, con maestros, con sabios, con diestros, va a ser más sabio. Mas el que camina, el que es compañero, el que se alimenta con bobos, tontos, insensatos, necios, tendrá ansiedad. Vivirá con alarma. Vivirá con dolor, con quebranto. Entonces nos estamos dando cuenta que la Biblia nos advierte cuán peligroso es tomar una decisión en donde el mundo y sus deseos te ofrecen como si fuera Alicia en el país de las maravillas. Muchos prometedores profesantes cristianos han sido llevados paso a paso a la destrucción. La caída de un cristiano no es de la noche a la mañana.
Hubo un tiempo en que dejó su comunión, ya no le importó tener una comunión con el Padre Celestial, mucho menos discipularse. Biblia, abrir la Biblia, ¿para qué? Dice esta persona. A tal grado que el ir a la iglesia se le hacía como un club social. Y en donde ese club social únicamente quería y tenía comezón de oír lo que le convenía, se fue enfriando, se fue apartando de la voluntad de Dios, a tal grado que le pasó lo que a la rana. Este es un dicho muy famoso y viejo. Que alguien cogía una rana, la agarraba la rana y la ponía en una olla. Y la ponía ahí en la olla con agua. Y entonces, en medida que el agua se iba calentando, la rana se iba adecuando a la temperatura del agua. Al momento que hervía, sin darse cuenta, la rana murió hervida. Así es el pecado. Nehemías dice de los enemigos del pueblo de Dios: no sepan ni vean que vamos a entrar a cesar la obra. El enemigo no está jugando a ser diablo. El cristiano no tiene que estar jugando a ser cristiano, ¿verdad? El temor de Dios es una cubierta contra el pecado. Fíjate muy bien, si tú lees la carta a los Corintios, ahí en donde está la cena del Señor, el pecado debilita. Las esperanzas por seguir predicando. Tanto tiempo que estabas tú, Dios mío, Padre Celestial, yo quiero yo quiero llevar el evangelio, quiero aprender tu palabra para llevarla, quiero saber más de ti. Van disminuyendo. Hay más influencia del mundo exterior que el del Señor. Tu ruina está a punto de mostrarse. Y podríamos preguntarnos: ¿cuántos piadosos se han hecho compañeros de necios y no han perjudicado su profesión ni puesto en peligro sus almas? Por una canita al aire, por un momento que tú creíste, que dijiste: no pasa nada, ya no oré hoy, Dios mío, estoy cansado. Cierto, hay veces que el cansancio físico te llega a ganar, pero nada más nos preguntemos, amados hermanos en la fe, cuando Jesús estaba atendiendo multitudes, no se apartaba y prendía el televisor y veía Netflix, ni tampoco se ponía a ver El Capo o El Chapo o la serie del accidente. Se apartaba con su padre. No son series que estoy viendo, ya los vi. Entonces no se apartaba para hacer más que para descansar y adorar al Padre Celestial. Señor, esto es en serio. Señor, tú eres mi refugio, te entrego mi cansancio, tú me das fuerzas como de búfalo en medio de esta prueba. Tú eres mi fortaleza, tú eres mi socorro. Mi esperanza no está en Pancho López, mi esperanza no está en el gobernador Saturnino, mi esperanza no está en mi jefe Leocadio. No, mi esperanza eres tú, a tal grado que Dios cambia el lamento en baile, el cansancio en fortaleza, porque el Espíritu Santo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero nos volvemos tan religiosos, hermanos. Vete al segundo libro a los Crónicas, capítulo 19. Qué triste es que nosotros en algún momento podamos concesionar el evangelio y decir: no pasa nada. No seas necio, no seas bobo en el original. Hermano, ya no aguanto la presión allí en el trabajo. Siempre se burlan de mí. Si eres luz, a donde quiera que vayas te van a fastidiar. ¿Quién? Los achichincles, los chalanes de Satanás. Segundo libro a los Crónicas, capítulo 19. Deja de ver el pasado ya. Deja ver lo que en algún momento ocurrió en tu pasado. Recibe restauración, camina, sigue adelante, sé sabio, pero no en tu propia opinión. Dice el versículo 1: Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén, y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat: ¿al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová?
Pues ha salido a la presencia de Jehová ira contra ti. ¿Por qué? Por esto. Tras haber afrontado una posible muerte de la que Dios lo protegió, Josafat fue reprendido a causa de sus alianzas. Una persona cristiana sabia no hace alianzas con el mundo. ¿De qué forma? Tradiciones paganas, idolatría, inmoralidad sexual. Nadie se da cuenta. Podemos pecar, seguiremos pecando, decía el cantante. De Dios no te burlas. El precio por el pecado es la muerte. No hay tal cosa que la puedes librar cuando te estás burlando de Dios. Y en el momento que el Espíritu Santo te está mostrando, arrepiéntete, abandona tu pecado. Si no lo haces, quizá es la última vez que el Espíritu Santo te está diciendo. Te conformas con tener sexo entre semana con una persona que no es tu esposo. Te conformas con venderte por alguna cuestión, una caricia. Dios mío, el Espíritu Santo lo menciona en Jeremías capítulo 2, los primeros 19 versículos. Qué mal viste en mí, dice Jehová de los ejércitos, que te regresas a las aguas del Nilo. Qué mal viste en mí que te regresas a Egipto, cuando yo te saqué de Egipto. ¿Qué es lo que te ofrece el mundo, persona que escuchas? Riquezas, fama, popularidad. No seas necio, no seas tonto. ¿A cambio de qué? ¿De qué te sirve ganar el mundo si tu alma está perdida? La paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. El sabio obedece a Dios, oye a Dios. Mas sin embargo el necio siempre tratará de satisfacer sus deseos carnales, egoístas, mundanos, perversos, que llevan a una putrefacción espiritual, una separación eterna. Es tiempo de que te vuelvas a Dios. Amados hermanos en la fe, la advertencia para los pecadores recién arrebatados del fuego es: sean salvos, arrepiéntanse de su pecado, vuélvanse a Cristo hasta el final del camino. Huye de Sodoma, huye de Egipto, vive en Cristo Jesús. Dios pronto podrá tomar una decisión respecto a un profesante indeciso. No puedes, no debes estar con un pie en el mundo y con otro pie en Cristo. Se les llaman tibios, y a los tibios Dios le dan asco, los vomita. Es tiempo de volvernos a Dios. Vamos a orar. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Sabes? Tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, dice el Señor, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas, porque recuerda, yo, dice el Señor Jesús, reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, al que venciere, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es el Espíritu Santo que dice a tu corazón: vuélvete a Jehová. Vuélvete a Jehová antes de que sea demasiado tarde. Ven a Jesús. Abandona tu pecado. En tu mente y en tu corazón puede estar la idea: mañana solamente corto con esta amistad, o solamente corto con este compañerismo. No, es hoy, porque quizás después sea demasiado tarde. Su palabra, que es fiel y verdadera, dice claramente: los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores, los homosexuales no heredan el reino de los cielos. Pero dice el Señor Jesús: en mí hay perdón. Ven a Jesús. Ven a Jesús, que Él, cuando tú estés dispuesto a reconocer tu pecado y a buscarle con todo el corazón, Él extiende la mano para decirte: ven, que yo te limpio con el poder de mi sangre. Y desde ahí, desde tu lugar, dile: Señor y Dios, reconozco que soy pecador. La paga del pecado es muerte. Tu regalo, la vida eterna. Creo que en Jesús fueron puestos mis pecados. Su Santo Espíritu lo levantó de los muertos, venciendo a la muerte, venciendo al mundo, venciendo el pecado, haciéndome su hijo. Soy perdonado de todos mis pecados, hecho hijo de Dios, no por mis méritos, sino por el poder de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Te doy gracias, Padre Celestial, por quien ahora vive y reina en mi corazón, Cristo Jesús. Amén. Si usted recibió a Jesucristo como su Señor y como su Dios, háganoslo saber a través de las redes sociales, en donde con mucho gusto estaremos orando por usted. Lea la Biblia, inscríbase en un estudio en una iglesia nuevotestamentaria, hágase discípulo del Señor Jesucristo, ore con el Padre Celestial. Orar no es rezar, orar es hablar con Dios. Y cada vez que usted termine su oración, hágalo en el nombre del Señor Jesucristo, y el tiempo que le quede de vida sean para la gloria de Dios. A nombre del doctor Armando Alducin, de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, así como todos los que colaboramos en este ministerio, le damos las gracias. Que Dios le bendiga, que tenga paz. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles. Y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes, a través de todas las naciones del mundo, que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros, como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries, continuemos predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio. 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo, y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización, y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones, y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero,
porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.